Ya, estamos grabando. Se me había olvidado grabar. Así que vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la fuerza. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tener mi bloque, que a este bloque yo le voy a aplicar todas mis fuerzas. Bien, la primera fuerza que necesito que recordemos es la fuerza peso. La fuerza peso es un tipo de fuerza de gravedad, pero es la fuerza que se da entre un cuerpo pequeño, ¿cierto? Y el planeta. Esta fuerza siempre se dibuja hacia abajo, es decir, la fuerza peso siempre es una flecha que va hacia abajo, porque siempre apunta hacia el planeta que está trayendo el cuerpo, y es igual, y el módulo del peso, ¿cierto? El módulo del peso se calcula como la masa del cuerpo multiplicado por la gravedad del cuerpo. O sea, la gravedad, en este caso, la gravedad va a depender del planeta. Ujú. Acá en la Tierra la gravedad tiene un valor fijo, ¿cierto? Y acá en la Tierra G es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ese es el tipo de fuerza, es la fuerza peso. Re sencillo de calcular, no debería haber mayor problema. Deme un segundo, chiquillo. Un segundo. Ya. ¿Cómo se llama? Disculpen, chiquillos, que me vinieron a avisar una cosa. Eh, pero ya pasó. Entonces, bueno, esto es la fuerza de gravedad. Re sencillo, lo tenemos. Tienen que saberlo calcular. Bien. La segunda fuerza que a mí me interesa es la fuerza normal. La fuerza normal, chiquillos, es una fuerza que ejerce en las superficies. Es decir, si mi cuerpo está apoyado sobre una superficie, no sé, para ponerle, lo pongo esta superficie, la fuerza normal que se va a ejercer sobre este cuerpo va a ser perpendicular a la superficie. Es decir, es un vector que es perpendicular y va hacia afuera de la superficie. Chuta, se me, no sé por qué se me dejó de compartir. Eh, Chiquilla, no se me cortó el audio o algo así. Nada de eso, ¿no? Que no sé por qué se me fue el audio. Ya. O sea, se me fue el dibujo. Ya. Pero hablando. Entonces, nosotros teníamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Y estábamos hablando de que la fuerza normal era una fuerza que se ejercía en una superficie, ciertamente. Entonces, la fuerza normal siempre es un vector, ¿cierto? Que apunta en contra de la superficie. Consulta, chiquillos. ¿La normal tenía una fórmula que nosotros pudiéramos calcularla? ¿Alguien se acuerda de la fórmula para calcular la normal? Ujú, ujú. ¿Ya? Y en general es así, o sea, veo que no hay respuesta en el chat, pero la normal no tiene una fórmula fija. El valor de la normal se ajusta a las demás fuerzas. Siempre la normal es ajustable. Entonces, no tiene un valor fijo. Podemos decir, ¿cierto?, que si un cuerpo está apoyado horizontalmente, la normal puede ser numéricamente igual al peso, pero solo en el caso de que el cuerpo esté quieto y horizontalmente. ¿Ya? Le voy a hacer una pregunta un poco más fácil. Por ejemplo, si ahora yo cambio la superficie de apoyo, y yo digo que la superficie de apoyo del cuerpo ahora es esta. ¿Hacia dónde apunta el vector normal? ¿Hacia dónde apunta el vector de fuerza? Le voy a dar tres opciones, ¿cierto? La opción 1, el morado, ¿cierto? Vamos a tener la opción 2 y vamos a tener la opción 3. ¿Hacia dónde apuntaría el vector la normal? El vector normal si el cuerpo está apoyado, pero en la superficie de apoyo está acá. Ignacio, el 2 te refiere al verde, ¿cierto? Ujú. Exacto, el verde.
Y en ese caso, exactamente, ¿cierto? El vector normal apuntaría hacia allá, hacia la derecha. ¿Ya? Re sencillo. Lo siguiente es que ahora nosotros vamos a tener la fuerza de roce. La fuerza de roce requiere que haya una superficie. Volvamos a una superficie horizontal para este caso. Nosotros vamos a tener una superficie. Entonces vamos a ver que la fuerza normal siempre va a ser contraria al movimiento o al intento del movimiento. Es decir, por ejemplo, si mi cuerpo se intenta mover hacia allá, es decir, si mi cuerpo trata de moverse a la izquierda o se está moviendo a la izquierda, entonces la fuerza de roce siempre va a ser un vector que sea contrario al movimiento. Es decir, si mi cuerpo se está tratando de mover hacia la izquierda, mi vector de fuerza de roce siempre va a ir hacia la derecha. El vector de la fuerza de roce depende de cómo se calcula. Por ejemplo, si el cuerpo está quieto, nosotros siempre vamos a decir que la fuerza de roce es igual a la fuerza de roce estático, y es igual a la fuerza externa. ¿Sí? Esto es súper, súper importante. Por ejemplo, si yo estoy aplicando, no sé, estoy aplicando una fuerza de 50 newton hacia la izquierda, y mi cuerpo no se mueve, entonces la fuerza de roce también va a ser 50 newton. Es decir, la fuerza de roce jamás puede ser más grande que la fuerza externa, siempre va a ser igual o menor. Esto es el caso de si está quieto, es decir, si es estático. En cambio, si el cuerpo se mueve, la fuerza de roce tiene un valor fijo, y eso es igual al coeficiente de roce que llamamos mu, multiplicado por la normal. Y esto es si el cuerpo se mueve, este es el roce cinético. Entonces este es el coeficiente de roce cinético. Pero esto es solo si el cuerpo se está moviendo. Y ustedes pueden llegar y calcular esto. ¿Ya? En el caso de que está quieto, siempre que el cuerpo esté quieto, la fuerza de roce se iguala a la fuerza externa que se aplica. Y si el cuerpo se está moviendo, entonces el roce tiene un valor fijo que es igual al coeficiente de roce cinético multiplicado por la normal. Bien, lo consiguiente, la tensión. Básicamente, chiquillos, la tensión es cuando nosotros tenemos a nuestro cuerpo amarrado por una cuerda. Por ejemplo, si mi cuerpo está amarrado por una cuerda acá, la tensión es un vector que actúa a través de la cuerda. Y en general, no sé, pues si mi cuerpo lo están tirando hacia la derecha, el vector tensión está actuando hacia la derecha. Nuevamente, la tensión no tiene fórmula, por lo tanto no se puede calcular. Se adapta a la situación que hay. Nada más que eso. ¿Ya? El vector de tensión, ¿cierto? Siempre apunta hacia donde se está tirando. Por ejemplo, acá la cuerda lo tira hacia la derecha, si hubiera una cuerda hacia arriba, ¿cierto? Lo tira hacia arriba, etc. Y finalmente la fuerza elástica. La fuerza elástica es un vector, ¿cierto? Que depende cuando el cuerpo está conectado a un resorte. Entonces nosotros vamos a tener un resorte, ¿cierto? O muelle, como lo quieran llamar. Entonces, la fuerza elástica, si el muelle se está estirando, ¿sí? Por ejemplo, si digamos que el muelle, o sea, el resorte se está estirando hacia abajo, la fuerza elástica va a apuntar hacia arriba. Es decir, la fuerza elástica siempre es un vector que es contrario a... La fuerza elástica siempre es un vector que es contrario al estiramiento. Es decir, si el muelle, o sea, si el resorte se está estirando así, la fuerza elástica va a actuar contraria. En cambio, si el resorte lo estamos comprimiendo, ¿cierto? Si, es decir, si nosotros tenemos el resorte y el resorte lo estamos comprimiendo, entonces la fuerza elástica va a actuar en el sentido contrario y va a actuar hacia afuera. Va a ser rechazar. La fuerza elástica se calcula básicamente como la constante de Hooke multiplicada por la elongación. ¿Sí? La elongación es cuánto se estira o cuánto se contrae el resorte.
¿Dudas, chiquillos, con alguna de las fuerzas? ¿Avanzamos más o menos rápido a esto? ¿Dudas? ¿Alguien le queda alguna duda con una de las fuerzas, chiquillos? Si no, nos vamos directamente a lo que nosotros queremos. Ujú. Perfecto. Entonces vamos a iniciar un poquito hoy día la clase de hoy, ¿cierto? Que son los sistemas mecánicos. Entonces, Ignacio, el coeficiente de Rosses usualmente es un dato que dan, eh, pero también se puede calcular. Si te dan los suficientes datos, tú también puedes calcular el coeficiente de Rosses. Entonces, hay mucha variabilidad. ¿No? Puede ser que una pregunta de la prueba te diga, calcule el coeficiente de Rosses. Bien, ahora a lo que me refiero con un sistema mecánico, chiquillos, me voy a referir a sistemas que están compuestos por varios cuerpos. O sea, o un sistema en el que al cuerpo le estamos sometiendo varias fuerzas. En este caso, les voy a enseñar a resolverlos metódicamente estos ejercicios para que eh, podamos, ¿cierto?, salir rápido de estos ejercicios. Lo primero que nosotros vamos a utilizar es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre corresponde a la representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que nosotros estamos estudiando. Es básicamente lo que estaba haciendo ahí. El diagrama de cuerpo libre ustedes lo pueden dibujar sobre un punto, lo pueden dibujar sobre el cuerpo, da lo mismo. Es irrelevante cómo lo dibujen, simplemente tienen que dibujar todas las flechas en la dirección que apunta. ¿Cierto? Por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo este tipo de ejercicio. Digamos que yo tengo acá y voy a tener un resorte que está comprimido, ¿cierto? Voy a tener mi resorte que está pegado acá en la pared y voy a tener mi cajita. Voy a tener mi cajita. El resorte se encuentra comprimido, es decir, se apretó. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles serían todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo? ¿Cómo yo lleno el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo? Dígame en el chat qué fuerzas crees que están actuando sobre ese cuerpo en este momento. Ya, la fuerza elástica, ¿cierto? En este caso, la normal. Uh-huh. Ya, el roce es difícil pensarlo. Si no les dicen, usualmente, ¿cómo se señala? La pregunta, usualmente el enunciado les dice. En este caso vamos a suponer que la superficie es lisa. Y si la superficie es lisa, nosotros vamos a asumir que no hay roce. Usualmente lo dicen, ¿ya? Entonces, o, hay veces que no dicen nada en realidad. Así que traten de asumir siempre que no hay roce, a menos que les digan algo que pueda hacerles pensar lo contrario. ¿Ya? Así que no vamos a considerar el roce. Pero vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener la fuerza elástica, la normal, digamos que no hay roce, y alguna otra fuerza que esté actuando sobre nuestro cuerpo, suponiendo que estamos en la Tierra, exacto, el peso. Entonces, primero vamos a dibujar el peso. El peso apunta hacia abajo, siempre es sencillo. Y yo acá siempre le pongo la P de peso. La normal va a apuntar hacia arriba, ¿cierto? La normal va a apuntar hacia acá. Y esto va a ser la normal. María José, es cierto, casi siempre no consideran el roce, porque siempre es bajo, en realidad. Pero hay ejercicios, y siempre hay que estar atento, no hay que ir confiado, pero pensar en el roce. ¿Ya? ¿Y hacia dónde apuntaría la fuerza elástica, chiquillos? Yo les dije que el resorte está comprimido. Es decir, la caja está apretando el resorte. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza elástica? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha?
Hacia la derecha, exacto, porque es contraria. Entonces, si acá yo tengo, está actuando, digamos acá, la fuerza elástica. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama que me dice que dónde están todos, pero exactamente todos, eh, ¿cómo se llama? Las fuerzas. Ese tipo de identificación tenemos que saber utilizar. Bien, acá yo les dije, ¿cierto? Ustedes pueden dibujar los vectores sobre el cuerpo o los pueden dibujar sobre un punto en particular. Usualmente estos dibujos son más sencillos de hacer los dibujos que están sobre un punto. Es irrelevante, pueden dibujarlo como ustedes quieran. Es decir, en el caso anterior yo simplemente podría haber dibujado las tres flechas. Podría haber dibujado la normal, el peso y la fuerza elástica. Y eso sería mi dibujo, mi diagrama de cuerpo libre, que es irrelevante. Bien. Ahora sí, una vez que ya sabemos dibujar un sistema, un diagrama de cuerpo libre, vamos a plan general para resolver ejercicios. Lo primero, ¿cierto? Es lo que yo les dije que hiciéramos en el ejercicio pasado. Uno, identificar todas las fuerzas que haya sobre él o los cuerpos, porque puede haber más de un cuerpo involucrado en el sistema mecánico. Segundo, hacer un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo por separado. Es decir, vamos a tener, si es que tenemos más de un cuerpo, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que involucran el sistema. Tercero, escribir la ecuación del segundo principio de Newton para cada cuerpo, considerando dos cosas. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es separar las fuerzas por eje. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar mucho la resolución. Es decir, vamos a hacer las fuerzas que están en el eje X por separado de las fuerzas que están en el eje Y. ¿Ya? Ya les voy a dar un ejemplo de esto. Segundo, determinar si el cuerpo está en equilibrio, es decir, que si la aceleración es cero o se mueve con aceleración distinta de cero para cada eje. Estas son condiciones bien relevantes. 4. Resolver el sistema de ecuaciones despejando a conveniencia. ¿Ya? Porque una vez que nosotros planteamos estas ecuaciones, nosotros vamos a tener este tipo de ejercicio. Déjenme ejemplificarles bien esto. Antes de hacer ese difícil, vamos a hacer un ejercicio más fácil. Como para descomplicarles la vida. Entonces, acá voy a anotar el texto, ¿cierto? ¿Dónde vamos a tener esto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una superficie, ¿cierto? Vamos a tener acá un cuerpo. El cuerpo, digamos, pesa 4 kilos. Digamos que sobre este cuerpo se está aplicando una fuerza de, ¿cómo se llama? 60 newton, aproximadamente. Existe un coeficiente cinético, digamos, de 0,1, de 0,1 newton. Y me van a preguntar cuánto es la aceleración del cuerpo. Es decir, cuánto es la aceleración de este cuerpo. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre para este cuerpo. Entonces vamos a dibujar acá la cajita, ¿cierto? La voy a dibujar aparte porque sobre este dibujo me queda muy feo. ¿Me pueden decir qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo? Porque tenemos que identificar todas las fuerzas. Ya. Chiquillos, ¿qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo? Sobre el cuerpo. Lo hicieron súper bien en delante. Ahora vamos a hacer
Eh, ya, gracias Iván por partir. El peso y la normal. Entonces dibujamos el peso hacia abajo y dibujamos la normal hacia arriba. Ujú. Entonces acá vamos a dibujar la normal, el peso. ¿Qué otra fuerza está actuando? El roce y la fuerza de 60 newton. Perfecto. Muriel Ignacio, gracias. La fuerza de 60 newton está actuando hacia acá. Entonces, esta fuerza le voy a poner directamente 60. ¿Y el roce hacia dónde apunta, chiquillos? Hacia la izquierda, ¿no? Porque dado que el esfuerzo que yo estoy dirigiendo está hacia la derecha, entonces el roce va a actuar hacia la izquierda. Ujú. Entonces acá vamos a tener la fuerza de roce. Y este es nuestro diagrama de cuerpo libre sobre nuestro cuerpo. Ahora lo segundo, o sea, ya tenemos las dos cosas. Tenemos, ¿cierto? El paso 1, identificar todas las fuerzas que hay sobre los cuerpos. Segundo, hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que vamos a hacer es escribir la segunda ecuación de Newton por eje. Primero vamos a partir por el eje Y. ¿Alguien me puede decir cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el eje Y? Normal y peso. Perfecto. Entonces, la normal está en el sentido positivo, por lo tanto la escribo positiva en la ecuación de Newton, y el peso está actuando en el sentido negativo, está hacia abajo. Y esto tiene que ser igual a la masa multiplicada por la aceleración en I. ¿Ya? Eso sería como plantear la ecuación. Pero fíjense qué es lo que nos dicen. Determinar si el cuerpo está en equilibrio o se mueve. Les pregunto, ¿ustedes creen que este cuerpo se está moviendo verticalmente? ¿Este cuerpo tendrá movimiento en el eje Y? Exacto. Por lo tanto, ¿cuánto será la aceleración en el eje Y? Si es que el cuerpo no se mueve en el eje Y, ¿cuánto sería la aceleración? No hay, es cero. Entonces, simplemente planteamos en esta parte que la normal menos el peso tiene que ser cero en el eje Y. Luego en el eje X planteamos nuestras fuerzas. ¿Ya? ¿Qué fuerza? Exacto. ¿Con qué signo el 60 y con qué signo la fuerza de roce? ¿Ya? Más 60 y la fuerza de roce menos fuerza de roce. Y bueno, acá sí vamos a tener aceleración. Entonces tenemos que poner la masa por la aceleración en X. ¿Ya? Estas van a ser, eh, ¿cómo se llama? Esta va a ser nuestra incógnita. Ah, déjenme ponerle el número. Ya sabemos cuánto es la masa, ¿cierto? 4. ¿Ya? Como para poner todos los datos al tiro. Entonces, fíjense que acá tenemos un problema, ¿cierto? Porque ya tenemos esto, ¿cierto? Tenemos la ecuación planteada, tenemos el paso 3 hecho, y ahora nos piden resolver el sistema despejando lo que nos piden. Necesitamos despejar la aceleración. Pero para saber el valor de la aceleración necesitamos saber cuánto es el valor de la fuerza de roce. Y ahí me tengo que atener a la definición de la fuerza de roce. Acá me están dando el coeficiente de roce cinético, así que necesito calcular la fuerza de roce cinético. ¿Alguien se acuerda cómo calcular la fuerza de roce cinético? Lo repasamos al principio, pero si me dicen, el coeficiente de roce, mu, por la normal. Ya. Tengo el coeficiente de roce, ¿cierto? El coeficiente de roce es 0,1. Es lo que me dan. Ahora el problema es que no tengo la normal, ¿sí? ¿De dónde saco la normal? Y acá es donde me sirve la primera ecuación, la ecuación del eje Y. La ecuación del eje Y
me dice que la normal menos el peso es igual a 0. Es decir, me implica que la normal es numéricamente igual al peso. Y sé cómo calcular el peso, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cómo calcular el peso? La masa por la gravedad. Ujú. Entonces, esto tiene que ser igual a la masa, que son 4 kilos por la gravedad, que vamos a aproximar que va a ser 10. Es decir, 40. ¿Sí? ¿Se ve ahí, cierto, chiquillo? Ya. ¿Qué duda tienes ahí, Araceli? Ah, ¿cómo sé el valor de G? G, la gravedad en la Tierra es aproximadamente 10. Eso te lo van a decir en el enunciado de la pregunta, Araceli. Siempre te dicen cuánto es la gravedad, cuánto usarla. ¿Ya? Quiero, déjeme mover algunas cosas, chiquillos. Eh, Déjeme borrar eso de ahí. Ya, no puedo mover esto. Sí, quiero que entiendan una cosa. ¿Qué es lo que hice ahí arriba? Arriba hicimos, ¿cierto?, que la normal menos el peso era igual a 0. Entonces, el peso que está restando acá pasa sumando al otro lado. Entonces, esto te queda que la normal es 0 más el peso. Es decir, que la normal es igual al peso. Ese es el paso que hice ahí. Entonces, como yo sé que el peso es igual a mg, entonces eso es 4 por la gravedad, que es 10, y eso nos da los 40 newtons que nos importa. ¿Ya? Eh, por si queda alguna duda. Entonces, ahora sí nos vamos para acá, y vamos a tener cierto que el valor de la normal va a ser 40 newtons. Y 0,1 por 4 nos da 4 newtons. Ese es el valor de la fuerza de roce. La fuerza de roce vale 4 newtons. Y ahora sí, nos vamos a nuestra ecuación. 60 menos 4 tiene que ser igual a 4 por la aceleración. Esto nos da 56. Esto tiene que ser 56 por A. Y vamos a tener que 56 dividido 4 va a ser la aceleración. Eh, Voy a ir bien rápido a hacer el cálculo, ¿cierto? 56 sobre 4, eso nos da que la aceleración es 14 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende el desarrollo, chicos? ¿O alguien se colgó un poco en el desarrollo? ¿Ya? Bien, ahora vamos a ir viendo sistemas más complejos, chicos. Este es como el primer paso. ¿Ya? Esto simplemente era para ejemplificar cómo se llama el protocolo. La idea es cierto que lo llevemos a estos sistemas que son un poco más complejos. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya este es el sistema que yo tengo, entre comillas, solayado, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama? Y vamos a tener este sistema. Cosas importantes para sistemas, por ejemplo, que están unidos por una cuerda. Primero, cosa importante. Todos los cuerpos se mueven con la misma aceleración. Es decir, la aceleración de este cuerpo, del cuerpo de 4 kilos, es la misma que la aceleración del cuerpo de 2 kilos. No pueden ser distintas. Porque si son distintas, entonces ¿cómo se llama? La cuerda o se contrae o ¿cómo se llama? La cuerda se contrae o se alarga. Así que eso es bien claro, hacer eso. Ya voy a explicar la segunda gran anotación, que el sistema, nosotros podemos considerar si el sistema se comportara como un solo gran cuerpo sobre el cual actúa una fuerza. Y el valor de la tensión que une los cuerpos depende de cuánta masa posee el objeto que arrastra y de la aceleración del sistema. Vamos a ir de a poco. El primer paso, chiquillos, nos dice que
hagamos un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Ya voy a explicar bien el tema 2, pero quiero que lo hagamos paso a paso. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, pongámosle nombre a los cuerpos. Este va a ser el cuerpo 1 y este va a ser el cuerpo 2. Y lo otro que vamos a hacerle caso es que le vamos a poner valor a F1. F1 es 60 newton. ¿Ya? Y vamos a asumir que la superficie es lisa, ¿cierto? Porque si se fijan no tenemos ningún dato del coeficiente de roce, por lo tanto vamos a asumir que el roce es 0. Entonces lo primero, ¿qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo 1? ¿Me podrían decir? Ayúdenme acá. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo 1? Ya, por ejemplo, lo primero es cierto del peso. Actúa el peso. Déjenme acortar la línea. Entonces, vamos a poner que el peso está actuando hacia abajo. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el cuerpo 1? F1. F1 está actuando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, F1 actúa hacia acá. Entonces le voy poniendo los nombres. Este le voy a poner peso 1. Acá este le voy a poner F1. ¿Sí? ¿Alguna otra fuerza más que actúe sobre este cuerpo? La tensión. ¿Hacia dónde apunta la tensión, Araceli? ¿Hacia dónde apunta la tensión? Pregunta general. La tensión es la tensión que va a estar acá en la cuerda. Por lo tanto, la tensión va a estar acá en la cuerda y como la cuerda está a la derecha del cuerpo 1, va a estar apuntando hacia la derecha. Entonces, tensión T actúa hacia acá. Y hacia acá actúa la tensión. ¿Ya? Eh, y nos falta una, chiquilla. Una sola fuerza. La normal, si estamos sobre una superficie. Si les soy honesto, no nos va a servir de nada la normal. Así que, pero igual hay que ponerla, ¿cierto? Porque hay que ser correctos. Ujú. Usualmente, chiquillos, si no hay roce, la normal no sirve para nada. ¿Ya? Si no hay roce en estos sistemas, la normal la podemos ignorar. Bien, y ahora nos vamos sobre el cuerpo 2. Sobre acá el cuerpo 2. ¿Y alguien me podría decir qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo 2? La tensión. Pero ¿hacia dónde apunta la tensión del cuerpo 2? Hacia la izquierda, perfecto. Entonces, hacia acá apunta la tensión del cuerpo 2. Entonces acá anotamos, ¿cierto? T de tensión. Y bueno, lo otro, ¿cierto? Que actúa peso y normal. Exacto. O sea, vamos a tener la normal y vamos a tener el peso. ¿Cierto? Vamos a tener acá la normal del cuerpo 2 y vamos a tener acá el peso del cuerpo 2. ¿Ya? Esos son como los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. ¿Ya? Lo que veis, chiquillos, que acá vayan siguiéndome, porque voy a escribir en este pequeño espacio que hay acá, y ahí vamos, ¿cómo se llama? Ir haciendo lo que tengamos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es hacer ¿cómo se llama? Tenemos que utilizar ahora los diagramas de cuerpo, plantear la segunda ley de Newton para cada uno de los sistemas. Entonces, para el primer sistema, ¿cierto? Para el cuerpo 1, vamos a tener, ¿cierto? Que en el eje Y
En el eje Y vamos a tener que la normal menos el peso de 1 es 0, ¿cierto? Porque nuevamente no hay movimiento en el eje Y. Ujú. Eso es lo que concluimos. Vamos a ver si eso nos sirve o no. En el eje X, ¿cómo sería la ecuación en el eje X, chiquillos? Para el cuerpo 1. ¿Alguien me podría decir? ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X sobre el cuerpo 1? Ya. Acá, mira, ahí Ignacio dice que es F1 menos T. Pero da lo mismo en realidad. Pero fíjense lo que está diciendo Ignacio, que es súper interesante. Él me está poniendo F1 como positivo. Es decir, él está utilizando este eje de referencia. Él está tomando los positivos hacia la izquierda, que es totalmente válido. ¿Ya? Yo, porque soy una persona, ¿cierto? Con TOC, a mí me gusta siempre respetar, así que yo siempre lo positivo lo dejo hacia la derecha y lo negativo hacia la izquierda. Es irrelevante. ¿Ya? Va a dar lo mismo. Solo que a mí me va a dar negativo y a Ignacio le va a dar positivo. Como T apunta hacia la derecha, yo pongo T positivo. Y F1 apunta hacia la izquierda, lo pongo negativo. Entonces para mí es T menos 60. ¿Se entiende la razón de mi decisión? Pero también lo pueden hacer al revés. Y esto nos va a quedar M por A. Ujú. Ah, perdón, voy a reemplazar el valor, que esto es 4. ¿Cierto? Porque ahí nos quedamos con eso. Ahora, con el segundo. Con el cuerpo 2 también vamos a tener lo mismo. Vamos a tener el eje, en el eje Y vamos a tener, ¿cierto? Que la normal 2 va a ser igual al peso 2, ¿cierto? Irrelevante. Y en el eje X vamos a tener, en este caso, ¿alguien me podría decir cuánto sería la ecuación en el eje X? De acuerdo a los signos que yo estoy utilizando. Yo estoy utilizando hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo. Menos T. Exacto. Entonces, menos T tiene que ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, la masa es 2. No me confundo, ¿cierto? Pongo al tiro el número para diferenciarla de la otra masa. Chiquillos, hasta acá, ¿me siguen? ¿Alguien está perdido? ¿Todo? Ya. Voy a borrar esto de acá. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Lo puedo borrar, ¿cierto? Los diagramas de cuerpo libre. Ya, bueno. Asumiré que sí. Rayos, qué molesto, ¿no? Esto es lo que odio del Zoom, que cuesta un mundo borrar las cosas. Miren, se me borra eso de ahí. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué ecuaciones me sirven? Porque yo quiero despejar A. Entonces, tengo dos ecuaciones. La ecuación que saco del primero, ¿cierto? Que es T menos 60. Eso tiene que ser igual a 4A. Y la otra es menos T igual a 2A. Tengo un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones, ¿cómo se llama? Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces acá pueden resolver el sistema de ecuaciones como les plazca. Ideas para resolver este sistema de ecuaciones, yo quiero resolver para A, porque me están pidiendo, bueno, voy a resolver para las dos en realidad. ¿Sí? Ayuda acá para resolver el sistema de ecuaciones, chiquillos. Démosle. Sustituirte.
Acá sacamos que t es igual a menos 2a. Entonces sustituimos en la parte de arriba y decimos menos 2a menos 60 tiene que ser igual a 4a. Y esto implica que menos 60 tiene que ser igual a 4a más 2a. Es decir, menos 60 es igual a 6a. Lo que implica que la aceleración me da menos 10 metros por segundo. ¿Cómo se llama? Fíjense lo que hice, po. Menos t es igual a 2a, por lo tanto, t es igual a menos 2a. Entonces yo reemplacé t positivo, Iván. Yo reemplacé el t positivo. T positivo, acá lo reemplacé acá. Y ahí le puse directo el menos 2a. Ya, ¿se entiende, cierto? Nadie se perdió por lo que hice, ¿no? Ya, estoy atento, chiquillos. Disculpen, a veces lo he pausado, pero que quiero que quede bien, bien claro. Ya. ¿Qué significa que a valga menos 10? Significa que es un vector que vale 10 y apunta hacia acá. Me quiere decir que la aceleración a es igual a menos 10 porque apunta hacia la izquierda. Si ustedes lo hubieran hecho con el signo al revés, le hubiera dado 10. Y, y está completamente posible. Da lo mismo. A vale 10. ¿Ya? La PCU, o sea, las pruebas de transición del DEMRE siempre les piden el módulo. Siempre les piden el módulo, entonces todos los módulos van a estar en positivo. Pero entonces ustedes, como todas las alternativas van a ser positivas, cuando les piden el módulo del vector, ustedes simplemente anotan 10, ¿cierto? Porque acuérdense que el módulo siempre es el valor positivo del vector. Bien, y acá la tensión la vamos a sacar como menos 2a, es decir, menos 2 por menos 10, y la tensión nos va a dar 20 newton. Y ese es el valor de la tensión, que es 20. ¿Ya? ¿Claro o no claro, chiquillos? Araceli, pues si nos... Tienes razón. Si da 10, es a la derecha. ¿Ya? Eso. ¿Qué otra cosa le iba a decir acá? Espérense un poquito, chiquillos. Mira. ¿Qué es lo que pasa acá, chiquillos? Sí. Yo hubiera modificado esta ecuación y en vez de haber hecho la sustitución, hago la suma. Si hago la suma, este t se cancela con este t y nos queda ¿qué? Menos 60 es igual a 6a, directamente. ¿Qué significa esta ecuación? Esta ecuación es lo que me está diciendo el punto 2. Esta ecuación de acá es lo que me dice el punto 2. Porque fíjense, el sistema, y este es como un truco, este es un truco para hacer el ejercicio más corto. Cuando ustedes tienen un sistema que tiene varios cuerpos, ustedes pueden considerar todo el sistema como uno. Es decir, voy a tomar el cuerpo 1 y el 2 y los voy a sumar. Y todas las fuerzas que hay en entre medio desaparecen. Es decir, acaba de desaparecer la tensión. Es decir, yo voy a considerar que todo mi sistema es un gran cuerpo de 6 kilos. Es decir, ahora mi sistema va a ser un gran cuerpo de 6 kilogramos. ¿Y cuál es la única fuerza externa que actúa sobre mi cuerpo, sobre mi gran cuerpo de 6 kilogramos? Mi única fuerza externa que está actuando es F1. Es decir, F1 que actúa hacia allá. Entonces, yo cuando planteo mi segunda ecuación de Newton acá, yo digo F1, que es menos 60, tiene que ser igual a la masa, que es 6 kilos, multiplicada por la aceleración. Y si se fijan, simplifican mucho y el cálculo de la aceleración se hace mucho más rápido. Ahora, ¿qué se pierde cuando se hace esto? Perdemos la tensión. Es decir, si a mí el ejercicio me pidiera calcular la tensión, yo tengo que hacer todo el desarrollo anterior, porque la tensión es lo que necesito.
Lo importante de esto es que el punto 2 me permite calcular la aceleración directamente. Es decir, calculo la aceleración muy, muy rápido. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Chicos? Ya. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora nos vamos a lo siguiente. Por ejemplo, sistemas verticales, acá es re sencillo. En general, no sé, pues pongámosles valores. Así como, esto pesa, no sé, 2 kilos. Esto pesa 3 kilos. Y esto pesa 4 kilos, por ejemplo. Por ponerle acá un ejemplo. Y acá nos dice que, por ejemplo, la tensión 1 es la suma de los 3 pesos. Y se puede comprobar fácilmente. La tensión 2 es la suma de los 2 pesos que están abajo. Y la tensión 3 solo depende de acá. Y esto se puede hacer súper, súper fácil haciendo los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, para el cuerpo 1 vamos a tener toda esta fuerza. Para el cuerpo 1 vamos a tener hacia arriba apuntando, ¿cierto? La tensión de la cuerda 1, vamos a tener T1. Hacia abajo vamos a tener apuntando dos cosas. Y las voy a poner así como por separado. Vamos a tener apuntando primero la T2 y segundo vamos a tener apuntando el peso 1. Entonces vamos a tener que T1 y T2 y P1 están apuntando así. Es el diagrama de cuerpo libre para el primer cuerpo, ¿cierto? Porque acuérdense, está la tensión 2, está el peso mismo del cuerpo. Y así nos vamos con, por ejemplo, el siguiente. En el cuerpo 2 vamos a tener nuevamente lo mismo. En el cuerpo 2 vamos a tener la tensión hacia arriba y vamos a tener apuntando hacia abajo todo esto. Es decir, hacia arriba vamos a tener apuntando T2, hacia abajo vamos a tener apuntando el peso 2 y hacia acá abajo vamos a tener apuntando la tensión 3. Y finalmente con el último cuerpo vamos a tener, este último cuerpo lo voy a dibujar acá, vamos a tener hacia arriba T3 y hacia abajo solo vamos a tener el peso 3. Entonces, vamos a tener acá T3 y acá vamos a tener acá el peso 3. Me creen que si esto está sostenido, ¿cierto? Vamos a tener que la aceleración es 0 y va a ser 0 para todas. Entonces, por ejemplo, cuando yo haga las ecuaciones de Newton, por ejemplo, la ecuación de Newton para el primer cuerpo, lo voy a escribir acá, para el primer cuerpo voy a tener que T1 menos P1 menos T2 va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque el sistema está en equilibrio. Voy a tener que T2 menos P2 menos T3 va a tener que ser igual también a 0. Y voy a tener que T3 menos P3 también va a ser igual a 0. ¿Sí? Y acá, bueno, acá ustedes pueden calcular los pesos. Es multiplicar por 10. El peso de esta es 20 newton. El peso de esta es 30 newton. Y el peso de esta es 40 newton. Entonces podemos ir reemplazando. Entonces acá P3 es un valor, ¿cierto? 40 newton. Por lo tanto, acá sacamos que la tensión 3 es 40. Después, la tensión 3 es 40 newton y el peso 2 es 30 newton. De acá sacamos, ¿cierto? Que la tensión 2 es 30 más 40, es decir, 70 newton. Y acá, nuevamente, ¿cierto? La tensión 2 son los 70 newton, el peso 1 son los 20 newton. Y vamos a sacar que acá la tensión 1 va a ser igual a 90 newton. ¿Ya? Los ejercicios son súper, súper fáciles, muy sencillos e intuitivos. Este es como el desarrollo matemático como concreto, pero no tiene mayor dificultad. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Dudas con esto?
Si no, nos pasamos al siguiente sistema mecánico. ¿Sí? Ya. Chiquillos, me avisan si voy muy rápido en algunas partes. ¿Ya? Bien, sistemas formados por cuerpos conjuntos, es decir, eh, acá vamos a tener, ¿cierto?, varias cosas. Primero, pueden considerar que el cuerpo se comporta como un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros vamos a tener acá, ¿cierto? Podemos sumar la masa de A y de B y calcular la aceleración rápidamente. Es decir, lo mismo que hacíamos con esto cuando sumábamos el 4 y el 2 y el 6. O sea, 4 más 2 nos daba el 6, ¿cierto? Y lo dividíamos por esto y nos daba la aceleración directa. Acá también podemos sumar A y B y calcular la aceleración directamente solo con el valor de F. ¿Ya? Re sencillo. Cada bloque posee la misma aceleración por lo que se mueven juntos. Pero acá hay otra cosa. Como A y B están apoyados uno sobre otro, van a haber fuerzas. Y lo que nosotros vamos a ver, una fuerza de contacto. Va a estar la fuerza que ejerce B sobre A y va a estar la fuerza que ejerce A sobre B. Estas fuerzas son idénticas. Esta fuerza acá, la fuerza, la vamos a llamar fuerza de contacto. ¿Por qué le cambié el nombre? Es como para diferenciarla de la normal, en realidad. Porque la normal es como con la superficie. Pero técnicamente, esta es una fuerza normal, chiquilla, más que otra cosa. Entonces la vamos a llamar fuerza de contacto. Y esta fuerza de contacto es la misma que esta fuerza de contacto. Entonces, ¿cómo se calcula? Para hacerle un resumen, por ejemplo, acá nos piden una fuerza de 80 newton empuja dos cuerpos, A de 3 kilos y B de 7 kilos. Entonces lo primero que yo hago, como para sacar la aceleración rápido, miren, acá ni siquiera me piden la aceleración. Rayos. Fíjense, entonces la aceleración no es importante. Como la aceleración no es importante, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre para B y el diagrama de cuerpo libre para A. Ya. El diagrama de cuerpo libre para B, bien rapidito, ¿cierto? Para B vamos a tener, ¿cómo se llama? El diagrama de cuerpo libre para B vamos a tener que, va a ser la fuerza de contacto hacia la izquierda, porque A lo empuja hacia la izquierda. Vamos a tener acá, hacia el otro lado, nada, ¿cierto? Porque A lo está empujando hacia allá. Hacia arriba vamos a tener la normal y hacia abajo vamos a tener el peso. Entonces acá anotamos, ¿cierto? Normal de B. Y acá anotamos el peso de B. Sobre A vamos a tener cosas más creativas, ¿cierto? Sobre A vamos a tener, ¿cierto? La normal, el peso, vamos a tener el efecto de F, que es la externa, y vamos a tener la fuerza de contacto que la empuja hacia el otro lado. Entonces vamos a tener acá, ¿cierto? La normal de A, el peso de A. Vamos a tener la fuerza F, que la apunta hacia la izquierda, y acá vamos a tener la fuerza de contacto, que es la fuerza que le está haciendo B. Es la misma. Déjenme mover esto un poquito y nos queda así. Todo bien hasta acá, chiquillos, ¿cierto? No hay confusiones. ¿Todo ok? ¿Todo correcto? Ya. Entonces, cuando nosotros lleguemos y vamos a plantear las ecuaciones de Newton, ¿cierto? Para B vamos a poder practicar, ¿cierto? Que la fuerza de contacto va a ser igual a la masa de B multiplicada por la aceleración. Perdón, le voy a poner acá el menos, ¿cierto? Porque F se está apuntando hacia la izquierda, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, obviamente esto en el eje X. Como dije acá, chiquillos, como no estoy considerando el roce,
en general la normal y el peso no me importa lo que les pase. La acción está pasando acá en el eje X. ¿Ya? Así que voy a ignorar eso. ¿Ya? Acá el eje X de B. En el eje Y, en el eje X, pero de A, vamos a tener lo contrario, ¿cierto? Vamos a tener que la fuerza F es menos 80, ¿cierto? Porque está apuntando hacia la izquierda. Tiene que ser igual a la masa de A multiplicada, perdón, me falta la otra, menos, o sea, más la fuerza de contacto, porque en este caso la fuerza de contacto apunta hacia la derecha, tiene que ser igual a la masa de A multiplicada por la aceleración. ¿Ya? Sabemos los valores, la masa de B es 7 y la masa de A es 3 kilos. Entonces acá tengo mi sistema de ecuaciones. Lo que voy a hacer para resolver mi sistema de ecuaciones rápido, voy a sumar las dos ecuaciones. Es decir, sumo esta con esta, se me cancela el F con el F, ¿cierto? Y voy a calcular, ¿cierto? Que esto me va a quedar menos 80, va a ser igual a 10A. Y acá saco que la aceleración es 8. O sea, menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, después para calcular esto, para calcular el valor de Fc, que es el valor de la fuerza de contacto, simplemente utilizo la primera ecuación, menos Fc, tiene que ser igual a 7 por menos 8. Calculando, ¿cierto? Que Fc me va a dar 7 por 8 son 56 newton. ¿Ya? Y ese sería el valor. La respuesta es 56 newton. La aceleración menos 8, la fuerza de contacto entre A y B es de 56 newton. ¿Claro? Ya. Y nos vamos ahora, creo que nos queda un solo sistema. Fíjense, A sobre B 56, B sobre A 56. Y ahora nos queda el sistema más difícil, que es la polea. ¿Ya? Y creo que sí. Después de eso no nos quedan más. Los ejercicios chiquillos, si quieren, los podemos hacer la otra clase. Ya están en el PowerPoint, se los subí al Moodle, o sea, al Classroom, perdón. Entonces están los ejercicios con las respuestas, pero traten de hacerlo ustedes, ¿ya? Les voy a enseñar este sistema, que es lo más complicado. ¿Cómo se llama? Y este ejercicio se hace prácticamente igual. Lo único que tenemos que considerar es para los signos. Por ejemplo, yo siempre uso este sistema, ¿cierto? Hacia acá positivo y hacia acá positivo. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, pues cuando yo dibuje la tensión, que va a ser T, ¿cierto? Acá la tensión me va a quedar hacia la derecha, acá la tensión me va a quedar positiva. Pero lo que hace la polea es que la polea me invierte el sistema de referencia. Es decir, mi sistema de referencia, ¿cierto? Cuando va por la polea lo gira. Entonces acá voy a poner el positivo, positivo, y cuando me lo gira totalmente, les va a quedar un sistema así. Positivo, positivo. Entonces, en la polea, y suele pasar que acá el positivo me queda para abajo, si se fijan. Pero esto es porque ocurrió esta rotación del sistema. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro. En este caso, el sistema, cuando yo haga acá la situación, y por ejemplo, acá va a quedar re feo, por ejemplo, ¿qué signo va a tener esta tensión en la ecuación? ¿Qué signo va a tener esta tensión, la que estoy dibujando acá abajo? Negativo, ¿cierto? Va a ser negativo porque ahora el positivo me queda hacia abajo. ¿Ya?
Entonces, eso es lo importante. ¿Ya? Si ustedes no hacen esta convención de signos, el ejercicio les va a quedar malo. ¿Ya? Sí, la polea es como una ruedita que como que gira el eje. Entonces, básicamente, hay gente que hace que, por ejemplo, todo lo que vaya en el sentido de la polea es positivo. Es decir, por ejemplo, acá la tensión es positiva y el peso es positivo, ¿cierto? Porque el peso apunta en el sentido que gira la polea. Ah, entonces como el peso es positivo, entonces esta tensión es negativa. Entonces hay gente como que hace esa flecha y le pone positivo. Todo lo que se mueva hacia el lado de la polea va a ser positivo. ¿Ya? Y esto es lo importante. Entonces, eh, hagamos un ejercicio de esto. Digamos, no sé. Digamos que esta masa acá es 5 kilos y esta masa acá es 8 kilos. ¿Cierto? Hagamos el ejercicio para esto. Eh, voy a hacer los diagramas de cuerpo libre directo. 5 kilos, 8 kilos, por ejemplo. Para el cuerpo M1, voy a tener la tensión que va a estar actuando hacia acá, el peso y la normal, ¿cierto? Vamos a tener acá el peso y la normal. Le pongo los nombres, ¿cierto? Normal, peso del 1, ¿cierto? Y voy a poner acá el valor de la tensión. ¿Ya? Y luego hacia acá, ¿cierto? Vamos a tener hacia abajo el peso, y acá vamos a tener, ¿cierto? La tensión. Entonces acá vamos a tener el valor de T, y acá vamos a tener, ¿cierto? El peso, pero de la masa 2. Entonces cuando nosotros hagamos nuestro sistema de ecuaciones, ¿cierto? Vamos a tener, por ejemplo, en el eje X, ¿cierto? Vamos a tener que en este caso, la única fuerza actuando es la tensión. Y la tensión tiene que ser igual a la masa 1, que son 5 kilos, multiplicada por la aceleración, que desconocemos. Ya, ahora lo que pasa acá, chiquillos, es que el eje X invierte. Entonces acá el eje Y pasa a ser mi eje X. Entonces, de hecho, por eso a mí no me gusta acá ponerle, en este caso yo le pongo eje movimiento. Ya le quito como el apellido XY, porque puede ser confuso. Si se fijan acá, mi eje X es horizontal, pero cuando la polea lo invierte, ¿cierto? Y hace el giro, que se pueden imaginar, el eje X, ¿cierto? Queda así, vertical. Entonces yo simplemente defino un eje de movimiento de la polea. Entonces lo importante acá es que la ecuación de Newton en el eje de movimiento me va a quedar así. Ahora, P2 está apuntando hacia abajo, pero está apuntando en el sentido de la polea. Entonces P2 me queda así, positivo. Y acá la tensión me queda negativa. A pesar de que la tensión apunta hacia arriba, me va a quedar negativa porque va en contra del sentido de la polea. Y esto va a ser igual a 8A. El peso del cuerpo 2 es 8 por 10, es 80. Entonces las ecuaciones que me van a quedar van a ser E es igual a 5A y 80 menos T tiene que ser igual a 8A. Sumo las ecuaciones, ¿cierto? Ecuación 1 más ecuación 2. Me va a quedar que 80 va a ser igual a 13A. Y me va a quedar, ¿cierto? Que la aceleración va a ser 80 dividido 13 metros sobre segundo cuadrado. La tensión va a quedar que esto va a ser 5 por 80 dividido 13. Y eso es un número que va a dar. Eso es 400 dividido 13 Newton, que no sé cuánto será. Ahí se los dejo para que lo calculen. Bien. Pero la idea es que
que se entendiera esto. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Cómo hacer un ejercicio con polea? No hay mayor dificultad adicional. ¿Dudas, consultas? Bien, si no hay más dudas, consultas, ¿cierto? Damos terminada por la clase. La otra clase revisemos ejercicio. ¿Ya?